¿Qué tienes, amigos? Bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. En este maravilloso día vamos a analizar detenidamente las profecías de uno de los más extraordinarios hombres de Dios llamado Isaías. De esta manera nos vamos a dar cuenta cómo el Antiguo Testamento profetizó claramente la venida de aquel que conocemos como Jesús de Nazaret y que habría de convertirse en el Mesías, anunciando al pueblo de Israel, es decir, aquel que busca a Dios y lo halla, no al pueblo judío, no al pueblo semita. Cuando nos referimos al pueblo semita, estamos hablando de árabes y judíos conjuntamente, anunciando al pueblo de Israel la venida del Mesías en hebreo, la venida del Cristo en griego, que un día Jesús de Nazaret habría de salvar al pueblo de Israel y le traería abundancia de paz y de justicia para siempre. Ese es algo muy importante que lo analicemos, porque el plan de Dios es eterno, es para siempre. Entonces Isaías, obedeciendo a los mandatos de Dios, le advirtió a los reyes de su tiempo sobre el peligro que corrían si se empeñaban en dar culto a los dioses falsos. Y cuando estamos hablando de esto, no solamente nos estamos refiriendo a la idolatría, sino a todas las implicaciones que tiene la idolatría. La idolatría no solamente se refiere a la devoción o adoración que podamos manifestarle a las imágenes de talla, sino todas las implicaciones que trae la idolatría. Y por eso Isaías se empeñó en anunciarle a los reyes que si ellos se empeñaban en la adoración, en este caso al pueblo semita, que estaba constituido por árabes y judíos, que si se empeñaban en darle culto a dioses falsos, vendría la destrucción del pueblo idólatra y del templo de Jerusalén, como finalmente sucedió en el año 70 después de Cristo. Y con eso él estaba anunciando claramente el fin de los sacrificios y los holocaustos que se celebraban en el templo. Isaías fue un profeta que le tocó vivir en la época de la conquista de Samaria por parte del rey Ashur en el año 722 a.C. Esto nos da claramente una referencia histórica del tiempo en que estaba manifestando todo este anuncio Isaías, que era el año 700 a.C. Por eso es tan importante estas profecías de Isaías, porque manifiestan que desde 700 años atrás y desde mucho tiempo atrás, porque si nos vamos a Moisés y si nos vamos a Abraham, vamos a encontrar referencias muy claras acerca de la venida del Mesías. Y esto nos permite tener una clara referencia de que Isaías era contemporáneo de Amós, de Oseas y de Miqueas, y que esto también está relacionado con el año en que murió el rey Osías. Y fue exactamente en ese tiempo que Dios se le apareció en el templo a Isaías y lo llamó para que fuera su profeta. Y esto lo podemos corroborar en el capítulo 6, en el libro de Isaías, que nos lo cuenta de la siguiente manera. Vi al Señor sentado en un trono grande y muy alto, y sobre él volaban serafines. Es muy importante que entendamos que los serafines son ángeles que están junto al trono de Dios, que se gritaban unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor. 3 veces. Por eso es muy importante que, como hemos visto en otros capítulos de Escudriñando tu Palabra, podemos contemplar la importancia que tiene la numerología dentro de la palabra de Dios. Dice Isaías: ay de mí, voy a perecer, porque soy hombre con labios impuros. En otras versiones dice inmundos, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros o inmundos. Estoy perdido porque han visto mis ojos al Señor. Tenemos que tener muy en cuenta que cuando Isaías hace esta proclamación, está refiriéndose a lo que posteriormente nosotros conoceríamos como Jesús de Nazaret, Dios encarnado en la tierra. Continúa Isaías: entonces voló uno de los ángeles hacia mí, llevando en la mano un tizón que había tomado del altar con una tenaza. Me tocó
con el tizón la lengua, diciendo: tu culpa ha sido borrada, te han sido perdonados tus pecados. Y oí la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién será mi mensajero? Pero una cosa que es importante que entendamos de esto que acabamos de escuchar es que el único con la capacidad de perdonar pecados es Dios. Y por eso esa afirmación que Jesús de Nazaret hizo estando aquí en la tierra, delante del Sanedrín, es decir, de los dirigentes religiosos judíos, para ellos fue una blasfemia que Jesús se proclamara Dios con la capacidad para perdonar pecado. Esto nos muestra claramente que Jesús el Cristo, el Mesías, es Dios habitando en la tierra. Continúa Isaías: oí la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? Dice Isaías: Señor, yo quiero ser, envíame a mí, yo iré, Señor. Todo esto tiene una connotación muy importante porque nos muestra que se confirma aquello que dice que es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer de su perfecta voluntad. Nada más, Dios no quiere que nos movamos ni en el deber ni en el tener, sino en el querer y el hacer de su perfecta voluntad. Entonces Dios me dijo: vete y dile a mi pueblo: oigan, pero no entiendan; vean, pero no conozcan. Endurecerás, le dice a Isaías, los corazones de este pueblo, harás sus oídos sordos y sus ojos ciegos, para que viendo con sus ojos no vean, y para que oyendo con sus oídos no entiendan absolutamente nada. De otro modo, podrían tomarse mis palabras en serio y quizás se salven. Cualquiera que analice esto que acabamos de leer dice: pero entonces, ¿cómo es el asunto? Dios envía un mensajero, envía un mensaje, pero quiere que aquellos que lo escuchan y lo ven ni oigan, ni entiendan y mucho menos comprendan. ¿Qué tipo de propósito tendría Dios al hacer esto? ¿Cuál sería el propósito que Dios tiene para hacer una cuestión o una situación o una cosa como esta? ¿Cuál sería el propósito de Dios al hacer tal cosa? Y la respuesta es muy clara: simplemente porque hay personas que no tienen ni el más mínimo interés, ni mucho menos respeto, ninguno, por las cosas profundas de Dios. Como dicen en mi pueblo, no para todos los guisos se hizo el chorizo. Es muy importante que leamos y analicemos detenidamente este capítulo 6 y este versículo 10, la importancia que Dios le da al espíritu humano. Ojo, no estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del espíritu humano, es decir, lo que en verdad de verdad somos nosotros, nuestro ser, espíritu, el alma, mente y corazón, y al cuerpo de su creación más perfecta y extraordinaria, que es el ser humano. En muchas partes de la palabra de Dios que está contenida en la Biblia, se nos dice claramente y repetidamente que tenemos que tener un espíritu humilde y receptivo, obediente a Dios. Ahora, cuando hablamos de obediencia, no está refiriéndose al hecho de obedecer la orden de alguien que pudiéramos considerar superior a nosotros, porque ese tipo de obediencia es un sometimiento. Pero Dios no quiere someternos para nada. Él lo que nos pide es que escuchemos atentamente la voz del Señor nuestro Dios. Y eso lo podemos contemplar perfectamente en el libro de Proverbios. Esta versión que vamos a analizar es la Biblia latinoamericana, que a diferencia de la Biblia que utilizan los evangélicos, que únicamente trae 66 libros, de la Biblia Reina Valera que utilizan los evangélicos, trae 7 libros más. Y estos libros son Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiastés, o Siracide, o Ben Sirá, Primera y Segunda de Macabeos y Baruch. En total, 7 libros más que los evangélicos, por no decirles cristianos, porque ustedes saben perfectamente bien que cristiano
significa perteneciente a Cristo. Nos damos cuenta de que no todos los evangélicos se pueden considerar cristianos, porque la mayoría de ellos se basan más que en los evangelios de Cristo, basan sus enseñanzas en las epístolas del apóstol Pablo. La esencia de tener un espíritu humilde y receptivo, obediente a Dios, está basado más que todo en lo que nos dice el libro de Proverbios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Acoge mis palabras, hijo mío, guarda mi enseñanza, que tu oído se abra a la sabiduría, que tu corazón se doblegue a la verdad. Apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón. Busca la sabiduría como si se tratara de dinero, como si fuese un tesoro escondido. Entonces, y solo entonces, penetrarás en el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando hablamos de temor, no se está refiriendo para nada a miedo, sino a tener un profundo y extraordinario respeto por Dios. Porque Dios da la sabiduría, de su boca salen el saber y la verdad. Él viene en ayuda de los hombres rectos, es un escudo para los que siguen siendo honrados. Está alerta a lo largo del buen camino para proteger el caminar de sus hijos. Comprenderás lo que es justo y honrado, lo que es recto y conduce a la felicidad. Entonces entrará la sabiduría en tu corazón y el saber será tu gozo. Démonos cuenta que es muy distinto gozo que permanece a alegría que es temporal. Si analizáramos este capítulo 2, nos daríamos cuenta de que para nada Dios quiere que nos sometamos a sus leyes, preceptos, enseñanzas, a sus mandamientos y a sus estatutos, sino que lo que Dios quiere es un espíritu humilde y receptivo, obediente a Dios. Sin embargo, también se nos dice en el capítulo 6, versículo 10 de Isaías, que Dios no puede forzarnos a creer en Él. Por eso, en otras palabras, podríamos decir que es la palabra de Dios para la humanidad es como el caldo de oveja. El que quiere lo toma y el que no lo deja. Pero evidentemente las consecuencias son visibles y no es sino que veamos el noticiero de cada día para darnos cuenta de que todo lo que sucede en el mundo para nada es la voluntad de Dios. Si decidimos alejarnos de Dios y rechazarlo, Él nos dará completa libertad para hacerlo. Y por eso nos damos cuenta que hay personas que no solo se ufanan de ser ateas, sino que se atreven a blasfemar en contra de un poder que no conocen y que por supuesto ni siquiera imaginan. Entonces, como Dios es un caballero, nos dará libre albedrío para aceptarlo o rechazarlo. La decisión única y exclusivamente es nuestra, pero es obvio que las consecuencias única y exclusivamente deberíamos pagarlas nosotros. Pero en el caso de los padres que tienen hijos, pues es evidente que con ellos se están arrastrando a toda su descendencia. Ese es el bendito problema de atrevernos a rechazar a Dios sin tener ni siquiera la más mínima idea de quién es Dios, cómo es Dios, cuál es el carácter santo de Dios, cuáles son sus atributos y cuál es exactamente la verdad de su perfecta y extraordinaria voluntad, que como vemos está contenida en sus preceptos, en sus leyes, en sus mandamientos y en sus estatutos. 4. ¿Por qué 4? Porque todo está relacionado con nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, que conforman nuestra alma y nuestro cuerpo. Esa es la esencia de lo que somos. Y eso es todo lo que tendríamos que darnos a la tarea de comprender. En otras palabras, Dios respeta nuestra libertad de elección, nuestro libre albedrío. Y la gente se atreve a decir que no hay tal, porque esa palabra no aparece escrita en la